Dios la bendiga a todos mis seguidores, los que me ven por medio de las redes, por YouTube, Facebook, TikTok, Íntegra. Le habla el pastor Luis de aquí, desde República Dominicana. Estoy aquí con la pastora Margarita Grién, la cual ella me va a contar parte de su testimonio de cómo Dios hizo un milagro por medio de su hija. Dios la bendiga mucho, pastora Margarita. Dios la bendiga, mi hermano. ¿Cómo se siente? Me siento bien, gracias a Dios. Mi nombre es Margarita Grién, como usted mencionó. Yo tengo un testimonio de la gloria del Señor, cómo yo pude conocer el poder de Dios, de saber que Dios es real, gloria al Señor. Y fue a mis 19 años, tuve una experiencia maravillosa con el Señor, donde estuve embarazada y tuve un poco de problema en el embarazo, se tornó mucho problema, pero gracias a Dios llegué hasta los 7 meses con el embarazo. Ya a los 7 meses los médicos tomaron la decisión de hacerme desembarazarme por la condición que ya yo tenía y la criatura también. Luego, gracias a Dios, todo salió bien. La criatura salió bien pequeñita, con 4 libras. Era todo bien pequeño. Pero Dios se glorificó, todo iba muy bien y todo iba preciosamente bien hasta que la niña cumplió 7 meses de edad. Cuando la niña cumplió sus 7 meses, sus primeros 7 meses de vida, fue impactante para mí porque de repente la niña se pone mala. Sí. Corre al hospital infantil, ¿verdad? Y cuando llego allá al hospital, todo corrió aparentemente bien. La ingresaron, duró 11 días ingresada. Luego de esos 11 días le dieron su de alta. Eso, después de los 11 días. A los 11 días le dieron de alta. Sí, entonces eso fue un jueves. Un domingo, después de la de alta, tuvo una recaída mortal. Donde... Cuénteme de esa recaída. ¿Cómo lo recibieron? Esa recaída fue muy fuerte para mí, porque en ese momento yo estaba en la sala y yo escuché una voz que me dijo, corre, la niña muere. Y yo me paré. Una voz que usted me dijo, escuchó. Una voz que me habló. Corre, que la niña muere. Mi querido televidente, estamos nuevamente aquí en la entrevista con la pastora, un testimonio impactante, cómo Dios hizo la obra. Tuve una pequeña pausa, pero ya estamos aquí escuchando el testimonio. Quédense ahí, no se muevan de ahí, que es un testimonio muy poderoso en la cual cómo Dios revivió a su hija. Síganos contando. Entonces, como le estaba diciendo, yo escuché la voz que me habló, ¿verdad que sí? Y cuando la voz me habla, yo me paro inmediatamente, corro a la habitación donde está la niña. Cuando llegué, ya la niña estaba convulsionando. Luego salimos rápidamente al hospital, pero cuando llegamos al hospital, ya la niña tenía muerte cerebral. Fue declarada clínicamente muerta. En este momento, gloria al Señor, me perdona, porque sabe que es un trago difícil, gloria al Señor. Y de verdad que fue muy fuerte para mí cuando los médicos trataron de resucitarla, le auxiliaron y fue imposible devolverle la vida a mi hija, gloria al Señor. Luego fuimos a la casa donde estaba el velatorio de las niñas, estaban mis familiares, toda mi familia. Ya era eso, ya de casi las 4 de la mañana, más o menos, 4 de la mañana. Yo empecé y estaba llorando y ahí yo empecé a clamar a Dios y empecé a clamar a Dios y yo le gritaba a Dios, yo le decía, Señor, ¿cómo yo puedo predicar un evangelio de un Dios que no conozco, de un Dios que no tengo una evidencia? Porque desde mis 6 años ya yo estaba caminando en el camino de Dios, pero yo no tenía una evidencia viva de cómo Dios trabajaba. Y supliqué y lloré y clamé al Señor y escuché otra vez la voz que me dijo, ve, toma a la niña y tócala. 3 veces esa voz me habló. Vuelvo y cuando tomo la niña del ataúd y escucho después... Pastora, disculpen que le interrumpa, ¿verdad? Estamos en vivo. ¿Cómo te recibió eso cuando le entregaron su niña en el ataúd? Escuché que usted habló del ataúd. ¿Ya estaba dentro del ataúd cuando se le entregaron a la niña? No, la niña me la entregaron en el hospital en los brazos nuevamente. En los brazos. Me la regresaron muerta otra vez. Entonces, con el alta defunción, para darle al otro día, la cristiana sepultura, ¿verdad? Sí. Entonces, ya estaba todo listo, la niña estaba en el ataúd,
ya era casi ya el amanecer, donde estaban todos los familiares ahí. Sí, ya estaban esperando, ¿verdad? Que acabara de amanecer para darle los últimos adiós. Okay. Entonces fue cuando yo empecé a buscar a Dios y a hablar con Dios, y yo decía, pero que ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios que me ha protegido de toda mi niñez. Entonces ahí cuando escucho la voz que me dice que tomara a la niña, fue un momento difícil, porque cuando tú estás en ese momento y escuchas a alguien que te habla, te ordena hacer algo, la mente de uno en ese momento, de verdad que es un impacto muy grande, muy fuerte. Y yo realmente tomé a la niña, cuando la tengo en mi brazo, estoy llorando porque tengo las niñas muertas en los brazos. Mis familiares empiezan, y las personas que estaban ahí, fue una escena muy desgarradora al verme con mi niña en los brazos. Y nuevamente escucho la voz que me dice, toca a la niña con tus manos en la nariz. Espérese ahí, pastora. Entonces, usted escuchó una voz literal, que le dijo, toque a la niña. Toque a la niña ahora. Ok. Sí. Cuando usted sintió esa voz que le toca a la niña, usted, me imagino que usted se dejó dirigir por esa voz. Usted tenía esa fe de que Dios podía hacer un milagro por medio de esa voz que le habló a usted. Sí. Cuéntanos más de ese porque hermoso testimonio. Estamos llorando, que estoy llorando a la niña, yo le dije a Dios, tú tienes el poder de quitar la vida, pero también tienes el poder de devolverla. Santo, y le empecé a citar la palabra de Lázaro, como él resucitó a Lázaro después de 4 días, y yo le decía al Señor, mi hija apenas no tiene un día, tú puedes resucitarla. Yo sé que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, pues cuando escucho la voz que me dice 3 veces que tocara a la niña. Wow. Toqué a la niña 3 veces con mi mano, según la orden que me daba. La última vez cuando la toco, yo siento un caliente. Amén. Yo sé que en esta hermosa, por medio de esta hermosa palabra, en la cual nuestra amada pastora, Margarita Gris, yo sé que le está llenando mucha vida. Yo sé que Dios quiere, en verdad, aumentarte la fe. Todos los que nos ven por medio de YouTube, Dios quiere activar la fe. Vamos a seguir escuchando a nuestra amada pastora Margarita Gris. Síganos contando. Sí, entonces, como le estaba diciendo, sí toqué a las niñas 3 veces como se me ordenó hacerlo. Lo hice, entonces sentí que salía un caliente de la nariz, de su cuerpo, su nariz, salió un aliento, yo sentí caliente. Cuando la toqué la última vez, yo sentí un caliente porque mi mano se calentó. Y al sentir el caliente de mi mano, entonces nuevamente toco a la niña y siento que sí está saliendo aliento de vida de ella. Ese momento yo empecé a llorar, yo empecé a gritar, la niña está viva, la niña está viva. Nadie quería creerme, nadie aceptaba eso. Entonces fue en unos momentos muy difíciles. Cuando empecé a llorar que mi niña estaba viva, las personas que estaban ahí, mis familiares, ninguno aceptaba. Ellos no creían ninguno que la niña estaba viva. Muchos pensaban que realmente yo había perdido la memoria por la pérdida de mi hija. Su padre trató de quitarse la vida, de suicidarse. Porque un momento. Entonces usted ve a su esposo en ese momento, cuando vio esa situación de su hija, él intentó quitarse la vida. Cuénteme más de ese pequeño testimonio. Sí, porque cuando él ve que yo cojo a la niña y que yo grito que la niña está viva, que la niña estaba viva, él pensaba que realmente ya era el terminal de esa familia. Porque la niña que está muerta y yo que grito que la niña está viva, yo había pasado 7 horas. 7 horas. ¿Entiendes? Era muy difícil. Era imposible. Era imposible, y más que la niña fue declarada con una muerte cerebral. Amén. A ella, le dio un meningitis, 1er grado, luego le dio 3er grado. Meningitis, 1er grado. Y 3er grado. Wow. Eso fue muy devastador. En verdad fue un momento muy difícil, donde ningún niño como nosotros conocemos la historia de esa enfermedad. Yo me dediqué a estudiar un poco sobre esa enfermedad para saber la condición real de cómo quedaría una persona después de pasar por un proceso como ese. Y realmente yo descubrí que un niño, una persona adulta que pase por una enfermedad como esa, es difícil volver a ser una persona normal. Okay. Es muy difícil, y más cuando tiene muerte cerebral.
que ya todo tu cuerpo se ha paralizado por medio de la muerte que ha tenido, y es muy, muy difícil que esa persona sobreviva. Y si sobrevive, muchas veces, la mayoría de las veces, casi un 100%, la persona queda con problemas de salud. Sí, eso he escuchado, que las personas que pasan por esa etapa quedan con muchos traumas. Sí. Y muchos dicen que pueden quedar locos, Sí. anormal. Sí. Pero su cuerpo también. Sí, su cuerpo, puede haber cambio en su cuerpo. Sí. Entonces, queremos escuchar, sí, más de su testimonio. Sí, puede seguir, pastor. Bueno, gracias a Dios, yo me confié en Dios, y a pesar del momento difícil, yo le dije a él, la niña está viva, Dios lo hizo. Yo estaba consciente de que era un milagro de Dios, yo estaba consciente de que Dios había obrado. Pues con mi certeza llegamos al hospital, y cuando llegamos allá realmente ya mi hija tenía aliento de vida. Cuando la niña comenzó a respirar, sí, ella, que el padre recibió las niñas, cuando los demás que estaban ahí, pues me imagino que habían unas cuantas gente. Sí, había muchas personas. Había mucha gente, y cuando la gente vieron que la niña comenzó a respirar, ¿cómo ellos lo recibieron? ¿Qué impacto hubo en la vida de muchas personas? En realidad, ellos no aceptaron que la niña estaba respirando. No aceptaron. No aceptaron. Luego, cuando yo llegué al hospital, que la niña sí se declara con vida, y que se le anunció que sí la niña estaba viva, sí fue impactante para ellos. Wow. Fue impactante para ellos. Y pasé un momento difícil, porque entonces viene lo que es la persona a traerte dudas. Wow. Ella clamó a Dios para que le devolviera esa niña, pero después de una muerte como esa, era chiquitica, tenía 7 meses, la persona acreditaba que no iba a caminar, acreditaban que su cuerpecito iba a quedar, usted sabe, con defecto, iba a quedar con escuela del problema de la muerte. Pero yo acreditaba que Dios no hace un trabajo a media. Amén, Dios lo hace completo, ¿verdad que sí? A los televidentes que nos siguen por medio de la plataforma YouTube, les pido que se suscriban a mi canal, Cristiano para Cristo, amén. Ahí está, suscríbanse, compartan, porque yo sé que este testimonio va a llegar a mucha vida, que como Dios levantó su hija, la desahuciaron, dijeron está muerto, pero como Dios la levanta. Y hoy en día, yo sé que ella no va a seguir contando del testimonio de ella, porque yo sé que mucha gente quiere saber qué ha pasado con la hija, si está normal, o bueno, esa parte se la damos a la pastora, que nos va a seguir contando de ese testimonio poderoso, de cómo Dios levantó a su hija ya en el ataúd. Dios le bendiga. Sí, siga, pastora. Como le estaba diciendo, mi hija nació a los 7 meses, murió a los 7 meses, resucitó a las 7 horas, para la gloria del Señor. Fue algo muy difícil realmente, como le estaba explicando, pero Dios siempre ha sido fiel. Amén. Dios es fiel sobre todas las cosas. Yo acreditaba de que Dios hubiera hecho un trabajo completo, de que mi hija iba a ser alguien que mañana, en el mañana, iba a poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Yo quería una evidencia del poder de Dios. Yo quería una evidencia de cómo Dios se manifiesta cuando usted tiene fe. Y ahí puedes comprobar que el Señor, cuando usted tiene fe, no hay nada que Dios no pueda hacer. Amén. Todo es posible para el que cree y el que tiene fe. Amén. Ahí pude comprobar la fe, el poder de Dios, que Dios es grande, Dios es poderoso. Gloria al Señor. Luego, esta niña fue creciendo para la gloria de Dios. Caminó, ya el año caminaba todo normal. Una vida normal. Una vida normal. Wow. Llegó a su adolescencia normal. Amén. Gracias a Dios. A los 17 años nos encontramos con el médico que le dio el alta de función. Wow. Dejémoslo ahí un momentico, pastor. A ver, ¿cómo actúa el médico cuando ya que el médico le entregó el alta de función, ¿verdad? Entonces, a los seguidores que me siguen por medio de YouTube, suscríbete al canal Cristiano para Cristo 13 TV. Es el canal Cristiano para Cristo 13 TV. Vamos a seguir escuchando
el testimonio cuando el doctor, cuando ella se enfrentó con el doctor, ya que el doctor le dio la carta o el alta de función de la niña muerta. Síganos contando. 17 años después me encuentro con el doctor que le dio la alta de función. Él me reconoció porque era imposible borrar ese momento, ese día. Y le digo, doctor, esta es la niña, ¿se acuerda? El doctor se quedó así, muy asombrado de verdad de eso. Wow, y sí. le dijo a la niña, le explicó, le dijo, sí, yo fui que te di el alta de función, y la llevó al archivo donde pesa su nombre como muerta. Como muerta. Declarada clínicamente muerta. Clínicamente muerta. Wow, tremendo testimonio este. Eso fue muy impactante para continuar con el doctor. Sí. Después, 3 meses después, vuelvo al hospital. Ya el médico es cristiano. Y el doctor de ahí empezó a acreditar, a dar el testimonio de esa niña, la puso en ejemplo delante de muchas personas, madres que tenían sus hijos ahí enfermos. Él le contó mi historia y él dice que cuando él vio que entré con la niña, él dice que él sintió una sensación de que realmente yo estaba muy cerca de Dios. Wow. Él dice que él sintió que yo estaba muy cerca de Dios, ¿entiendes? Sí. Porque a pesar de mi sufrimiento y mi dolor, él dice que vio en mí un rostro que era diferente a los rostros que él veía de personas que pasaban por esta situación. Wow. Y gracias a Dios, pues mi niña continúa caminando bien, ya llegó grandecita, gloria al Señor, a los 19 años. Amén. Dios lo bendiga más, mis queridos seguidores, los que nos ven por medio de esta plataforma YouTube, Cristianos para Cristo 13 TV. Seguimos con la pastora Margarita. Síganos contando su testimonio, amadas pastoras. Entonces, mi niña llegó a los 19 años. A los 19 años en el Señor, porque desde que a los 19 años ella decidió tener una relación oral con uno de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Cuéntanos esa parte. Su vida, gracias a Dios, caminó muy bien en Dios. Caminó con mucho temor a Dios, se guardó para Dios. Ella, a pesar de ser pequeña, desde pequeña la fui alimentando con el milagro que Dios hizo en su vida. Le fui hablando de la grandeza y el poder de Dios. Y algún día ella le vas a contar, porque ella tiene testimonio que da a crédito que realmente Dios hizo un milagro en su vida. Muy impactante. Yo sé que este testimonio es impactante, ¿verdad? Para mucha vida, mucha madre, que tal vez están pasando la misma situación que usted estaba pasando, de una enfermedad. Que tal vez los médicos le dicen, no hay vida, ya tu niña o tu niño le quedan días de vida. Pero yo sé que este testimonio le va a aumentar la fe a muchas madres que pasaron esa misma situación que usted pasó. Y ese testimonio también que usted está acabando de darnos a nosotros, ¿verdad? Yo sé que muchos televidentes, los que nos miran por medio de la plataforma, van a querer también escuchar su guía. Síganos contando más, pastora.